Lógicamente las radicales pues tomaron una posición muchísimo más violenta, hasta el punto pues de que se encadenaron a la Cámara de los Comunes en Londres, o incluso que llegaran a cuchillar la Venus de Velázquez en la National Gallery. En 1983, Nueva Zelanda se convirtió en el primer país del mundo en el que las mujeres tuvieron derecho a votar. 1893. Conseguir el voto no ha sido fácil, ha sido gracias al trabajo de muchos años y de muchísimas mujeres. Casa Botines ha inaugurado una exposición que recorre la historia de la conquista del voto femenino en España. Y tengo a mi lado a la coordinadora de la exposición, Natividad Pan, responsable del archivo histórico de Fundos. ¿Lo he dicho bien todo? Lo has dicho perfecto. ¿Lo he dicho bien? Sí, bueno, muchas gracias. Que yo he visto la exposición porque fui el día de la inauguración. Sí. Bueno, estoy deseando volver. Bueno, cuéntanos, porque si no yo empiezo a hablar y no puedo. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta exposición? Bueno, pues nos encontramos en la última novedad expositiva de la Fundación y también del Museo Casa Botines. Se trata de una exposición que hemos coordinado desde el Archivo Fundos y desde el área de colecciones y exposiciones, gracias a la colección de Víctor Miguélez, que pues nos hizo el honor de depositar en el año 2023. Se trata de una colección de dos fondos, el Fondo Sufragio Femenino, que es principalmente protagonista de sus piezas en la exposición, pero también el Fondo Constitucionalismo Español, del cual muchas piezas se han utilizado pues para crear un diálogo entre unas piezas y otras, muy interesante para poder ver ese viaje de consecución del derecho de la mujer a lo largo no solo del tiempo, muy bien has dicho, en 1893, aunque el debate y el diálogo empieza un poquito antes, pero también a lo largo del espacio, porque viajamos desde, en este caso Nueva Zelanda, pero bueno, la historia empieza en Estados Unidos y luego pegamos el salto a España, que es plenamente protagonista, representa un gran porcentaje de la exposición y tiene además muchas de las piezas más interesantes de la expo. Bueno, yo ya me lo contó todo el día, de la inauguración me contó mucho, pero estoy aprendiendo cosas nuevas, ¿eh? Sí. ¿Cuándo votaron las mujeres por primera vez en España? ¿Cuándo pudimos empezar a votar? En España el hito se produce en el año 1933. Son las primeras elecciones en las que la mujer mayor de 23 años... ¿Mayor de 23? Sí, mayor de 23 años, tiene el voto reconocido gracias a un debate que se produce en el Congreso de los Diputados entre dos mujeres, Clara Campoamor y Victoria Kent, en 1931. Estamos hablando de que eran las dos únicas mujeres de entre 470 diputados que tenía entonces, había más diputados que ahora, y entre ellas se produce este debate en cuestión sobre si la mujer debía o no votar. Clara Campoamor defendía que era una cuestión de igualdad y Victoria Kent debatía sobre que no tenía la suficiente, digamos, capacidad social y política como para poder hacerlo y que era una cuestión de oportunidad. El debate finalmente lo gana Clara y gracias a ese debate y a esa victoria, aunque también Victoria Kent defendía, hay que entender que son mujeres de su tiempo y de una mentalidad concreta y no era una posición totalmente opuesta, sino que era complementaria, ¿no? Al final defendían de una manera distinta, pero en realidad defendían lo mismo. Y gracias a ese debate, pues en 1933 las mujeres salieron a votar. Menos mal. Sí. ¿Verdad? Menos mal. Te estoy viendo por ahí detrás, sí. El día de la exposición. Eso fue en Soria, porque estamos hablando de una exposición que se ha ideado como itinerante. Empezó en el Centro Cultural Gaya Nuño, que también es cogestionado por Fundos. Empezó allí su itinerancia, ahora ha aterrizado en el Museo Casa Botines Gaudí, aquí en León. Y bueno, creemos que va a contemplar otros escenarios y va a viajar a otras partes de España, ya lo iremos descubriendo. Es maravilloso. Sí. Bueno, ahora nos contarás cuánto tiempo vamos a estar. A mí me encantó todo, a ver, yo lo digo así, todas aquellas pantallitas que teníamos allí. Ahora cuéntamelo tú, porque yo el día que fui, claro, había tanta gente que yo no podía estar allí cacharreando todo lo que quería. Bueno, mira, ahora están saliendo algunas de las pantallas en imagen. Lo que se trataba era de hacer una exposición que fuera 100% interactiva y dentro de lo que cabe, de las posibilidades que nos ofrecía, pues que fuera lo más accesible posible para el visitante. Entonces, hemos ubicado pues piezas especiales como joyas, también un maniquí, tenemos la famosa radio, ahora te hablaré de la radio porque es maravillosa, y luego tenemos tablets y pantallas interactivas que nos ofrecen información que complementa el contenido del diseño museográfico y de los paneles.
Entonces, por ejemplo, el debate de Clara Campo, Amor y Victoria Kent lo tenemos un poquito más extenso en cuanto a información y contenido en la televisión. En la pantalla táctil que me mencionabas tenemos dos modos, dos posiciones. Uno que nos permite viajar por el mapa mundi y ver por distintas partes de nuestro mundo en qué momento se han ido consiguiendo el derecho a voto. Y luego también hay una parte que está dedicada a 12 mujeres, porque en la exposición, aparte de hablar de los hitos en el Reino Unido, en Estados Unidos y también en España, hay un punto muy interesante que es, porque al final en España la manera en la que se consigue y la manera en la que brota esta lucha no es tan violenta y enérgica como en el Reino Unido, sino que se hace desde la educación, desde una posición mucho más discreta, mucho más sutil. Y la mayor parte de las mujeres protagonistas eran escritoras, también artistas, profesoras, médicos. La primera concejal de la historia, que fue María Echarri. Entonces, esas 12 mujeres a las que decidimos darle protagonismo, decidimos escoger un objeto de cada una de ellas, casi todo eran publicaciones o artículos en los que ellas habían aparecido, y tenemos un poquito más de información sobre ellas en la pantalla. Entonces, eso le permite al visitante, que si le ha gustado el personaje, poder buscar más sobre ella. Efectivamente. ¿Cuál es el último país? Bueno, el último no te voy a preguntar, es que me sorprendió mucho, ¿no? El más de los más recientes, sí. Sí, dime los últimos países donde se puede votar, que es muy reciente. Claro. Pero ¿cómo es posible esto? Sí, 2015 en Arabia Saudí. Madre mía. Y todavía quedan países en los que pues la mujer no solo no puede votar, sino que directamente no tiene voz, especialmente en pues, muchos países, sobre todo de África y también de la zona del Próximo Oriente, todavía es inviable. Bueno, entonces todo esto ha cambiado tu perspectiva un poquito, ¿no? Sí. Sobre los derechos como mujer. Imagino, ¿no? Sí, hacer la exposición, bueno, como soy historiadora, pues trabajar con fuentes... ¿Pero tú eres historiadora desde siempre? Bueno, sí, empecé, o sea, es la carrera con la que yo realmente me he consagrado y con la que ejerzo mi profesión, pero sí es verdad que antes de mi carrera de historia, pues tuve mi aventura con la ingeniería química. Bueno, tiene mucho que ver una cosa con la otra. Sí. Nada de nada. Nada que ver. Entonces, pues bueno, pero sí considero que me ha aportado cosas, aunque sea una disciplina totalmente distinta, me ha aportado mucho y sobre todo, aunque la gente no lo crea, para cuestiones de restauración. Claro. Y tiene que ver también mucho con la naturaleza del papel y del documento en el archivo. Entonces, nunca lo imaginé, pero después de hacer la carrera de historia todavía retomo algunos conocimientos e ideas de la carrera de ingeniería química y me produce hasta cierta ternura, sí. ¿Sí? Sí. Esto ya es más íntimo, ¿eh? Sí. ¿Qué sentiste cuando votaste tú por primera vez? El día que tú dijiste, ¡hala, ya puedo! Mis 18 añitos y ya puedo coger libremente e ir a votar. Pues cuando yo cumplí los 18 años no me coincidió con campaña electoral. De hecho, ya habían pasado 2 años de unas elecciones, con lo cual estaba justo en medio de una legislatura. Qué pena, ¿no? Sí, mi primera vez fue en el año 2008. Pero fue como yo creo que como casi todas las primeras veces las recuerdas con ilusión, claro, con nerviosismo. Y además en mi caso recuerdo que veníamos con lo que había pasado recientemente en las últimas, porque en el 2004 desgraciadamente hubo un atentado terrorista. Efectivamente. Entonces yo recuerdo que en mis primeras elecciones teníamos muy reciente aquello. Es que eres muy joven. Yo lo recuerdo ya con hijos y todo, eres muy jovencita. ¿Quieres que te cuente cómo voté yo la primera vez? Pues mi padre era muy conservador, le mando un besazo al cielo. Y cuando yo voté la primera vez, esto es de verdad, ¿eh? Niña, vente para acá, te doy 1000 pesetas. ¿En serio? ¿Se me compró? Como te lo estoy contando. Me dio 1000 pesetas, yo no sé a quién voté, me lo imagino, pero no lo sé. Y yo fui con la papeleta y allí la metí. Que el hombre no lo hacía mala leche. Pero es que era otra manera. Era esa época donde yo tenía que estar a las 10 en casa y mi hermano podía estar más tarde. Bueno, o sea, te voy a contar una cosa que está muy relacionada con lo que me acabas de contar. Al final es una cuestión de mentalidad. Y de mentalidad precisamente es de lo que abordamos en esta exposición. Es una exposición que se puede abordar desde muchísimos puntos de vista, que la hemos tratado con bastante asepticismo político, porque al final se trata de poner de relieve la fuente histórica. Pero la mentalidad está ahí. Entonces, esto que te sucedió con tu papá, a mí me recuerda, tenemos una sección que está dedicada a la situación política de la mujer, una situación jurídica, perdón, de la mujer, y hablamos del Código Penal
y del Código Civil. Y tanto en el Código Penal como en el Código Civil el tratamiento de la mujer es muy delicado, sobre todo porque son dos documentos los que tenemos originales en la exposición, que son del siglo XIX. En el Código Penal, pues lógicamente el castigo o la pena o la sanción para la mujer si cometía adulterio no tenía nada que ver con el tratamiento que se le daba al hombre si era él el que había cometido el adulterio. Y en el Código Civil pues lo mismo. Literalmente se especifica en un artículo la mujer debe obediencia al hombre. Es que me pongo mala. Pero bueno, mi objetivo poniendo de relieve estas ideas es que es una cuestión de mentalidad y de la época, y que al final esa conducta que tuvo tu padre es natural para su época, para su edad. Ojo, que voy a decir que no era mi padre tendría casi 90 años, no era una persona ni machista ni muchísimo menos, o sea, era un hombre que entendía perfectamente. Antes las casas no fregaban los hombres, mi padre fregaba, hacía cocinaba, hacía de todo, pero luego tenía sus puntos. Nena, 1000 pesetillas y toma, me estás comprando. Ahora mis hijos se ríen mucho cuando les cuento eso. Sí. Entonces, ¿qué van a aprender todas las mamás y todas las niñas y todas las mujeres que vayan a esta exposición en el edificio de Botines? La suerte que tenemos es que es una exposición que el discurso que tiene se adapta mucho a todos los niveles intelectuales. Entonces, lo mismo puedes observar 3-4 piezas y quedarte, pero al final la esencia, veas lo que veas o le prestes atención a lo que le prestes atención, siempre es la misma. Hay distintas secciones. Por un lado hay algunas que prestan más atención a la violencia. A mí hay una que me parece muy llamativa, creo que de esto hablamos el día de la inauguración, y es llamativa por el mensaje que envía, pero también por la naturaleza de las piezas. Son ilustraciones de periódico, están coloreadas, entonces llaman muchísimo la atención. 4 de ellas están colgadas, las demás están en vitrina. Y lo que nos traen son situaciones de los primeros instantes del movimiento de las sufragistas y las sufragistas. Había diferencia entre las dos. Las sufragistas era como más condescendiente el término, porque se referían a ellas como las más radicales, para distinguirlas de las sufragistas, que eran pues manifestantes mucho más moderadas. Entonces, esa dicotomía entre ambas lo que provocó fue que, lógicamente, las radicales pues tomaran una posición muchísimo más violenta, hasta el punto pues de que se encadenaron a la Cámara de los Comunes en Londres, o incluso que llegaran a cuchillar la Venus de Velázquez en la National Gallery. Entonces, ese tipo de situaciones les llevó a costarles pues a muchas de ellas el arresto y pasar por prisión. Y ellas, pues lógicamente, su manera de rebelarse ante ser detenidas, pues era lógicamente haciendo huelga de hambre. Claro, si hacían huelga de hambre, el gobierno corría el riesgo de que se podían morir en prisión, así que las alimentaban de manera forzosa. Como también aquello era delicado y violento, pues optaron por: si hacéis huelga de hambre, os liberamos, y cuando os recuperéis, os volvemos a encarcelar. Es lo que se denomina como la ley del gato y el ratón, que bueno, durante esos años, pues principios de 1900, pues estuvo bastante activa. Bueno, estoy encantadísima, con todo lo que me estás contando. ¿Cuándo y dónde podemos ver esta exposición? Pues mira, ¿dónde? En el Museo Casa Botines, desde ahora, desde julio. Me vas a permitir que use mi chuletilla. Mira, yo también tengo, para que no se me olviden. Desde ahora, desde junio, que inauguramos justamente con la Semana Internacional de los Archivos. Ha sido una de nuestras actividades fuertes para este año, para el Archivo Fundos, y va a estar hasta el 12 de enero. Del 26. Va a estar mucho tiempo, porque además vamos a desarrollar muchas actividades complementarias con la exposición. Vamos a tener visita libre todos los lunes, jueves y viernes a eso de las 6 de la tarde, sábados y domingos a las 12. Pero luego también tenemos visita por parte del comisario, que serán en septiembre, octubre y noviembre, si no me equivoco. Sí, el 15 de septiembre, 13 de octubre y 10 de noviembre a las 7 de la tarde. Habrá ciclo de conferencias también, desde el 15 de octubre hasta el 5 de noviembre, cineforums. Vamos a tener también la película Sufragistas de Sarah Gabron y la de las bostonianas de James Ivory. Y entre medias de todo eso, talleres infantiles y un taller que a mí me hace especial ilusión, me vas a permitir que lo cuente. Por supuesto. Que se va a llamar Escribe como una sufragista, y lo vamos a celebrar en agosto, porque desde Fundos llevamos varios años celebrando el Día Internacional de la Caligrafía. Y solemos celebrar con ese día pues un taller
pues que tenga que ver con la caligrafía, con la escritura y con el archivo. Ya lo hicimos con anverso y reverso, también lo hicimos el año pasado, llevamos 2 talleres y este año pues va a ser Escribe como una sufragista, con inspiración de una de nuestras piezas estrella de la exposición, que es una carta de Emilia Pardo Bazán. Bueno, pues entonces es para escribir un poco como ellas y pues ver ahí un poquito. Estaremos, ¿no? Sí. ¿Nos invitarás? Hombre, por supuesto. Nos mandas un mensajito estáis todos invitados, para que estemos allí. Sí, sí, bueno, sí. Natividad Pan, responsable del Archivo Histórico de Fundos, como siempre maravillosa. Es que tiene tanto que contarnos que espero que lo vengas haces muy muchas fácil, veces. lo haces muy fácil.